Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos aquí de nuevo, amigos de la India. Hoy es viernes 2 de marzo del 2018 y vamos a celebrar exactamente el plenilunio de Piscis de este año, del 2018. Exactamente, el plenilunio ha sido esta madrugada pasada a las 0 horas 52 minutos hora del meridiano cero, una hora más tarde en España. O sea que esta madrugada hemos tenido el plenilunio y estamos en ese periodo magnífico de plenilunio. Piscis es un signo de agua, lo sabéis muy bien, ¿no? Es el 12 trabajo de Hércules y lo importante en las reuniones que hacemos de plenilunio es trabajar la nota clave esotérica, la nota clave que corresponde al 12 trabajo de Hércules, a la manada roja de Gerión. El alma, la conciencia, el discípulo, cuando es capaz de alcanzar cierto nivel evolutivo, se convierte en un servidor de la humanidad o en un salvador de la humanidad. Teniendo en cuenta que para ser salvadores hay que pasar por la prueba previa del servicio. El servicio que en el signo de Acuario, en la limpieza de los establos de Augías, el trabajo número 11 de Hércules, se alcanza prácticamente la maestría. ¿Pero cómo se alcanza la maestría? Básicamente aplicando de forma pragmática, inteligente, consciente y determinada la conciencia crística en cualquier actividad, en cualquier faceta que se desarrolle en la vida. No se trata de llenarse la boca diciendo que uno sirve, de que uno sirve al plan, de que uno está con los maestros, de que uno manifiesta el alma o de que uno quiere ser un discípulo de la jerarquía y ayudar a la jerarquía a cumplir con su propósito. No se trata de eso. Se trata básicamente de demostrarlo en el día a día que esa capacidad de expansión de conciencia crística la tenemos. Si esta capacidad existe, hemos de tener en cuenta que cualquier actividad que hagamos estará encaminada a manifestar el plan. Me diréis, bueno, ¿y qué actividades se pueden hacer para manifestar el plan de Dios en la tierra? Que básicamente es expresar luz, amor y voluntad del bien. Las tres cualidades de la mónada, las tres cualidades que la personalidad, que el alma debe manifestar a través de su reflejo o personalidad. Ya podemos trabajar de jardineros, de maestros de escuela, de ama de casa, de bombero, de policía, de trabajador en una cadena, en una fábrica, de representante comercial. El trabajo no importa la actividad que hagamos. Lo que sí importa es que tenemos la obligación de manifestar el alma, el aspecto más elevado posible. Y si somos capaces de poder manifestar esa nota vibratoria elevada del servicio, estamos cumpliendo con el mandato del trabajo número 11 de Hércules, Acuario. Y cuando esto se perpetúa en el espacio-tiempo, nos podemos llegar a convertir en verdaderos discípulos de la humanidad. Pero cuidado, no lo vamos a conseguir en una encarnación, en una encarnación determinada. Estamos en condiciones de expresar las cualidades inherentes a la tercera iniciación, o lo que se conoce como el mito de Capricornio, es decir, la transfiguración. Se espera que el tiempo que viene después nos dé para expresar esas cualidades en la faceta en la cual nos estamos desenvolviendo. Si eso perdura en el tiempo, el grupo pequeño que teníamos, es decir, el grupo que nuestra conciencia podía abarcar, se va extendiendo a nivel mundial. Puede ser que el trabajo que tenemos es en un país, en una comarca, en una región, y esto poco a poco se va expandiendo. Como ahora estamos en un mundo que está dominado totalmente por la electricidad, por las comunicaciones directas, donde el señor Urano, nada más y nada menos, el señor del séptimo rayo, se enseñorea y se manifiesta en todo su esplendor, cabe entender que cualquier actividad que hagamos tendente a manifestar el plan, utilizamos el patrón de las redes sociales para poderla llevar a cabo. Por lo tanto, las redes sociales, que están tan denostadas en estos últimos tiempos, porque se han convertido en una especie de ciénaga donde todo el mundo suelta todo aquello que no lo quiere, y además mucha gente se dedica a alcahuetear la vida de los demás a través de estas redes, y uno pone información que no tiene ningún sentido espiritual ni tampoco sentido racional. Hay que decir que estas redes son el medio a través del cual el plan se va a manifestar. Ahora bien, el plan se manifiesta a través de esta trama etérica que conocemos como redes sociales. Pero en esa trama etérica, nosotros, los ciudadanos de a pie, aquellos ciudadanos de a pie que vivimos básicamente bajo el arquetipo de humanidad, que quiere decir ni más ni menos
que expresamos la conciencia crística, y esto es una puntualización que quiero hacer, no nos podemos llamar humanidad si no expresamos la conciencia crística. Es decir, si el segundo rayo de amor-sabiduría no está latiendo dentro de nuestro, le decimos en el corazón. Es decir, si no tenemos esa capacidad, que no es de la mente, sino de la intuición, de la mente abstracta, de poder pensar en términos de amor. Si pensamos con amor, la conciencia crística está. Ya llegará un día que el arquetipo de pensar, de amar con la mente y pensar con el corazón se manifieste en nosotros. Pero mientras tanto, cuando la conciencia crística se manifiesta, la mente, por alguna razón, se colorea de un matiz que solamente responde al amor. Y ese amor, ¿qué va a hacer? Trabajar, hacerlo todo lo mejor para el mayor número posible, teniendo en cuenta una cosa. Nos debemos quitar de la mente esa idea peregrina que todos tenemos de que debemos trabajar para toda la humanidad. Cuando a un discípulo le preguntan, ¿usted qué quiere hacer? Trabajar para toda la humanidad. El concepto toda la humanidad, para nosotros, peregrinos del sendero, hoy por hoy es irrealizable. El único que trabaja para toda la humanidad es ni más ni menos que ese ser que tiene 7 iniciaciones que conocemos con el nombre de Bodhisattva, o para los cristianos el Cristo. Y por otro lado, desarrollar la conciencia crística, aunque tiene cierta relación con ese avatar, no es exactamente lo mismo. Ese avatar se le llama el Cristo porque ha sido el primero en el planeta Tierra, así como Buda pudo manifestar toda la luz que recibía, el Cristo tuvo la potestad de que pudo manifestar todo el amor que percibía. Y se simboliza esotéricamente como una cruz blanca de brazos iguales, una antacarana vertical y una antacarana horizontal. El horizontal es el del servicio, el que nosotros debemos construir. Por lo tanto, el discípulo, cuando sea capaz en la actividad que desarrolle, trabajando de portero en una finca, de vigilante en un negocio, de policía, o el trabajo que sea capaz de dar lo mismo que recibe, en ese momento tendremos a un discípulo de la humanidad. Tendremos a un ser que está en vías de tener una gran expansión y probablemente en convertirse en un Mahatma, en un miembro activo de la jerarquía. Pero como todo eso, hoy por hoy, nos parece todavía como muy lejano, hemos de entender que este signo, el signo de Piscis, de agua, significa ni más ni menos el retorno a la casa del Padre. ¿Habéis oído hablar del mito del hijo pródigo? La historia, la alegoría esa, en la Biblia, esto pertenece al Pentateuco, a no sé exactamente en qué libro de ellos de los 5 viene mencionado, que el Señor tenía 2 hijos, uno pues cogió y se fue, y el otro se quedó. Y el que se fue es precisamente el reino humano, porque tenía la obligación de descender a los planos karmáticos, a donde el Logos había descendido para manifestar un estado de conciencia, redimiendo una materia previa, y nosotros con él iniciamos esa andadura. Y ahora quiere decir que estamos ni más ni menos en la fase final. Fase final que no quiere decir que nos queden 2 encarnaciones, nos pueden quedar muchísimas encarnaciones, pero estamos en el camino de retorno, es decir, nos introdujimos en la materia, lo que se denomina el reino mineral, estuvimos un periodo de 7 evoluciones, otro periodo de 7 evoluciones en el reino vegetal, otro de 7 en el reino animal, y ahora estamos en el humano. Y se espera de nosotros, ni más ni menos, que seamos conscientes, que hagamos este servicio de ayudar a la humanidad, de conducir a la manada roja de Ferión, es decir, la manada, la humanidad todavía caracterizada por los colores del deseo, de la mente concreta, y llevarla a la casa del Padre. Cuando se dice la casa del Padre, no se está hablando de ninguna religión en concreto. No es, aunque tengamos aquí un 6º rayo maravilloso, no va por ahí el tema. La casa del Padre es verdaderamente la conciencia crística. La puerta es la conciencia crística. ¿Os acordáis de las palabras del Nazareno? Nadie va al Padre sino a través mío. ¿Os acordáis de aquello? Quiere decir que si no hay desarrollo de la conciencia crística, ya nos podemos olvidar del servicio. Y vuelvo a insistir, el tema del servicio, desliguémoslo de esa idea que tenemos todos, pisciana, del término amor. El término amor lo asociamos generalmente al centro sacro. Y en los países latinos, donde el 6º rayo es muy activo, si sales a la calle a hacer una pregunta sobre el amor, la gente lo va a asociar al 100% con el tema sexo, ¿verdad?
Van a ser muy pocos los que podrán desligar esa influencia. ¿Por qué? Porque hemos tenido una formación y tenemos todavía una mente embrionaria. No somos capaces de pensar sin la atadura del dogma impuesto por la Iglesia Católica. Sabéis que la Iglesia Católica se ha caracterizado por presentar la enseñanza de una manera muy cristiana. Cristiana significa dogmática, es decir, hay unos cánones, unos principios que son inviolables. No que sea perverso, no, todo lo contrario, sino que es una energía que trabaja de esta manera. Y si nosotros tenemos la conciencia anclada en ese esquema, hay que decir que por las energías nuevas que están entrando de séptimo rayo, nos estamos cristalizando. Y si no nos adaptamos a los tiempos, el problema que podemos tener es que las estructuras que hemos creado durante la era de Piscis nos van a fagocitar, nos van a exterminar. Por lo tanto, se trata de que entendamos muy bien y nos hagamos preguntas sobre qué aspectos de nuestro campo de servicio deberíamos cambiar, qué necesita ser cambiado, qué necesita ser transmutado para ser todavía más eficaces, para alcanzar eso que la jerarquía quiere de un discípulo, la excelencia. Me imagino que de vez en cuando leéis un poco de las noticias del mundo de la economía. Sabéis que para escoger a un ejecutivo de una multinacional no basta hablar un montón de idiomas, no basta con ser un coco inteligente y preparado, sino que debe ser una persona que reúna aquellas características que cuando hay un problema, con el equipo que ha formado, porque se le da la libertad para que escoja un equipo muy competente, y él es el encargado de remunerarlo, de pagarles, sepa sacar a la compañía adelante y hacerla ganar dinero. Eso se le llama excelencia. Y cuando un ejecutivo en una multinacional no cumple con ese propósito, ¿qué creéis que le hacen? A la calle. El problema que hay es el siguiente. Cuando en un cargo de esa importancia a un ejecutivo se le pone en la calle, la norma es que no se le vuelve a dar trabajo en otro sitio. ¿Sabéis eso, no? Eso funciona. Y esto la gente se lo toma como a pitorreo. Pero hay que decir una cosa, hacemos una analogía con el mundo de la espiritualidad. Si un discípulo fracasa porque le puede más la ambición o le puede más el miedo, ese discípulo para esa encarnación ya está apartado del trabajo del maestro. Él seguirá haciendo su trabajo. Él podrá ver al maestro de vez en cuando, pero para el maestro ya no cuenta. ¿Pero por qué se producen esos errores? Básicamente porque todavía hay indicios de forma concreta de personalidad y de mente caduca. No hay el suficiente amor para pensar en términos de humanidad. Por lo tanto, si nuestra mente no ha sido coloreada mínimamente con la energía de la conciencia crística del amor, nosotros no podemos pensar, como dicen algunos acuarianos, en términos de humanidad. Tenemos amor, sí, pero para la gente que me gusta. Eso es lo que dice el sexto rayo. Y para la gente que no me gusta, ¿qué tengo? Absolutamente nada. Es el defecto del sexto rayo. Todo para las personas que a mí me gustan, con las cuales me llevo de maravilla. Pero aquellos que no comulgan con mi vibración, a esos no los quiero. ¿Creéis que eso es amor? Pues eso es lo que la era de Piscis nos ha enseñado. Y ha costado una barbaridad separar la paja del trigo. Y todavía nos encontramos que esa característica no se sabe distinguir. Hay gente que ve normal que cuando vienes a una asociación, a un grupo, esta asociación es abierta, no profesamos ninguna fe en concreta, pero si habéis estado, por ejemplo, en grupos esotéricos de otras ondas esotéricas también, os daréis cuenta que cuando un miembro sale del grupo, ¿qué pasa? Se le hace el vacío, ¿no? Ya no existe. Es decir, ya nadie lo llama, nadie se acuerda de él, etcétera, etcétera. ¿Creéis que eso es un indicio de conciencia crística? No, ¿verdad? Bien. ¿Qué creéis que le pasa a la gente que ha dejado la Iglesia Católica, por ejemplo? O los grupos testigos de Jehová, o grupos integristas católicos o evangelistas. Son muy pocos los que se salen de un grupo y el grupo de vez en cuando se acuerda de él y lo tiene todavía en el corazón. ¿Por qué? Porque Piscis nos enseña a trabajar de qué manera. Yo soy un idealista, soy un devoto al ideal. El ideal es la casa del Padre. El ideal es el segundo rayo, en el fondo, porque el idealismo del sexto rayo es, como es un subrayo del segundo, es volver a la casa del Padre. Por eso tiro millas y busco el ideal. El problema que tengo con la energía del sexto rayo es que no me movilizo. Yo sueño continuamente que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y que voy a expandir la conciencia crística.
Pero el señor Saturno, que es muy sabio, me ha colocado en un lugar donde cada día tengo la oportunidad de manifestar mi conciencia crística, mis ideales al pie de la letra. Los puedo manifestar. ¿Por qué me ahorro ese trabajo? ¿Por qué no comparto la conciencia crística con la gente que tengo a mi alrededor? ¿Qué espero? ¿Que me lleven a dirigir un país y bendecir a un continente entero? Es que yo proyecto luz a Argentina, yo proyecto luz a América, yo proyecto luz a Alemania. Me parece muy bien. ¿Creéis que esa luz o ese amor sale de tu propia aura? Yo digo abiertamente que no. No tenemos esa conciencia, nos creemos que la tenemos. Y además, os digo una cosa, a los hechos me remito. ¿Queréis saber cuál es el efecto de nuestro nivel de conciencia? ¿Cómo están los conflictos entre vuestro ambiente familiar? ¿Hay mucho conflicto? ¿Hay verdadero amor, que no significa estar todo el día al teléfono contándonos los problemas, sino que hay un verdadero, cuando uno hay un encuentro, hay una verdadera comunión interna? ¿Eso existe? Si eso existe, la conciencia crística está ahí, aunque llevemos años sin vernos, viviendo en la misma ciudad. Pero si ves a un familiar o a un antiguo amigo después de unos años y apartas la cabeza para no saludarlo, quiere decir abiertamente que la conciencia crística pues como que no está manifestada. Por lo tanto, no se trata de que nos hayamos aprendido de memoria la doctrina secreta, ni fuego cósmico, ni las cartas de los Mahatmas, ni las reglas de magia blanca, y que lo memoricemos todo como papagayos, como el signo de Piscis y sobre todo el sexto rayo, la era de Piscis, nos ha enseñado. Sabéis que el gran problema de los humanos es que el cristianismo, una religión netamente acuariana que habla de fraternidad, de espíritu fraternal, acuariano, fue nada más y nada menos que construida con un vehículo muy hermoso, el vehículo del sexto rayo. Y el vehículo del sexto rayo se hizo de Piscis porque como el Imperio Romano era el que estaba más extendido en Europa y el más organizado, la jerarquía utilizó esta estructura iniciada precisamente por un alma de primer rayo maravillosa, que conocemos con el nombre de una encarnación que tuvo que se llamó Julio César. Sabéis que este hombre vivió 44 años aproximadamente, diseñó un imperio, no lo llegó a ver acabado, pero prácticamente sus órdenes, su forma de trabajar se extendió. Sabéis que la energía tiene un camino ascendente y luego hay un momento que acaba declinando, ¿no? Sabéis cómo acabó el último emperador, ¿no? Uno de los últimos, ¿no? ¿Sabéis lo que pasó en Occidente? Pues la estructura material del Imperio Romano, las famosas calzadas, fueron las vías de comunicación, la red social que utilizó la jerarquía para difundir el cristianismo en Europa, el antiguo continente. Y cuando se expanden los imperios europeos, España va a América, lo primero que se encuentran es que había comunicaciones, había calzadas, y por allí se difundió el cristianismo. Lo que pasa que se utilizó una herramienta peligrosísima. Se utilizó la espada de la fuerza bruta y se llevó una Biblia, una creencia, a unos seres que estaban en contacto con la naturaleza y que ya tenían bastante con adorar al sol, a la luna y precisamente a las divinidades de la naturaleza. Imponer una religión solar como el cristianismo fue una auténtica metedura de pata. Pero es que hay que decir una cosa. ¿Por qué hemos tenido en Europa esta idea tan importante y todavía en acción de construir grandes templos en honor a la religión que profesamos? Oficialmente Europa es cristiana, ya sea protestante, luterana, o sea católica, o sea ortodoxa, pero básicamente la base, la raíz es cristiana, por lo que conocemos por la historia. Eso no quiere decir que el Islam no deba de estar presente. Hay muchísimos musulmanes, hay budistas, hay de otras religiones, todo el mundo cabe en Europa. Pero la raíz fue cristiana, por lo tanto, si la raíz es cristiana, ¿qué quiere decir? Que el corazón de Europa debería estar abierto, ¿verdad? ¿Por qué no lo está? Porque todavía la losa del sexto rayo, del ideal rancio, de que las cosas se han hecho siempre así, todavía nos pesa. En lugar de utilizar la idea cristiana como apertura de conciencia y posibilidad de expansión, de galvanización de los éteres para que la buena nueva, es decir, Acuario, llegue, ¿qué hemos hecho? Construir barreras de separatividad, ¿verdad? El sexto rayo nos ha llevado ¿a dónde? A volver al pasado, a refugiarnos en las formas caducas, ¿verdad? Lo estamos viendo en el resto de Europa y en nuestro país lo vemos igual.
Cosas que nos parecían que eran típicas del anterior régimen no democrático, las estamos viendo. Y la gente ve normal que todo eso suceda. Pues de normal no tiene absolutamente nada. Y la culpa no son los partidos de extrema derecha. La culpa es del electorado que tiene miedo a los cambios que van a venir. ¿No queremos desarrollar la conciencia crística? ¿De verdad? ¿Queremos seguir adelante desarrollándola? ¿Estamos preparados para que nuestro trabajo sea ocupado por un robot, por ejemplo? ¿No estamos preparados todavía? ¿Estamos... ¿Tiene que ver la conciencia crística con eso? Pues tiene mucho que ver, te voy a decir el por qué. Porque es la prueba que la jerarquía nos va a poner para saber hasta qué punto somos capaces de demostrar que tenemos conciencia crística. La tecnología no la debemos de parar, porque nos facilita la vida. Pero ¿qué hemos hecho con la tecnología? Utilizarla de manera egoísta, ¿para qué? ¿Para qué? Para quitar el trabajo manual y dejárselo a las máquinas. Hay unos seres humanos que hacen esas máquinas, pero cada vez queda más gente fuera de ese engranaje industrial, ¿verdad? De ese tejido. ¿Qué va a pasar con esto, con estos seres? Si no hay conciencia crística, el conflicto está servido. Por otro lado, queremos acercarnos a Acuario. Acuario es la fraternidad, la conciencia crística en acción. Se debe de manifestar esa conciencia y debe de ir acompañada de la energía uraniana, la eléctrica, que galvaniza todos los éteres. Por lo tanto, tenemos una disyuntiva tremenda. Hemos de romper con una parte del pasado y lo hemos de adaptar a la energía que entra nueva. Un nuevo orden mundial, que es la plasmación ni más ni menos que del primer propósito divino, de la voluntad al bien. Y lo que nos debemos de formular es lo siguiente: eso saldrá bien en tanto y en cuanto los humanos manifestemos nada más y nada menos que el regente ortodoxo de este signo, a Júpiter. ¿Manifestamos al señor Júpiter? ¿Manifestamos al segundo rayo? ¿Somos capaces de expresarlo abiertamente? Si es así, el segundo rayo nos va a salvar. Porque el segundo rayo, en el planeta Tierra, es más importante de lo que nos parece. Si queremos llegar a la casa del Padre, la energía del sexto rayo, la devoción al idealismo, la necesitamos, porque es como una especie de voluntad de un banderín de enganche. Nos obligamos a ir. Tenemos la idea de un mundo maravilloso que está contenido en la casa del Padre. Y esa idea, si no tenemos un poco de primer rayo, no tenemos ahí un Plutón que nos saque todo lo que tenemos y sobre todo que nos dé la fuerza suficiente, no lo vamos a conseguir. Un discípulo debe tener siempre primer rayo. Si queréis conocer un poco de la biografía de, por ejemplo, la reformadora del Carmelo, Teresa de Ávila, tenía un primer rayo considerable. Y si habéis conocido alguno o habéis leído alguna biografía de empresarios o de gente que ha hecho algo por la humanidad, o fundadores de ONGs, por ejemplo, o políticos que han hecho algo por el pueblo, positivo, han tenido un primer rayo impecable. Y ese primer rayo se necesita, ¿eh? Si no hay primer rayo, no hacemos absolutamente nada. ¿O qué creéis? ¿Que el idealismo lo va a sustituir todo? Cuando no hay primer rayo y solamente hay ideales, ¿qué creéis que tenemos? La guerra. Espejismos. Nada. No tenemos nada. Yo quiero esto, te lo vas a hacer mañana, luego, pero es que yo lo quiero. ¿Por qué la idea, por ejemplo, de un país, de una religión, puede más que el sentido común? ¿Dónde está la responsabilidad aquí? ¿Queremos conducir a la humanidad a la luz? Debemos responder a esa pregunta. Cuando el ideal puede más, quiere decir que el amor no está manifestado. Si hubiera amor, hubiera conciencia interdependiente en un grado razonable de expresión, ese problema ya no lo tendríamos. Sabríamos que el ideal, la energía de sexto rayo, es la aliada para que la conciencia crística se expanda. ¿Lo vemos? ¿No? ¿No? Volvemos al segundo rayo. El triángulo de constelaciones que manifiesta el segundo rayo en la Tierra es Géminis, Virgo y Piscis. En Géminis, ese tercer festival famoso, nos damos cuenta de que tenemos un pequeño problema como conciencia. Somos dos hermanos gemelos, uno es el alma, otro es la personalidad. Uno no puede vivir sin el otro, ¿eh? Lo que hemos hecho en la era de Piscis es creernos
que por ser muy idealistas podíamos estar fuera de la influencia de la personalidad. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en realidad? Que no lo hemos conseguido, que no hemos construido algo que realmente dure. Y ahora en este siglo XXI y en el XX lo hemos visto, estamos en proceso de liquidación de viejas estructuras. Y eso durará todavía más. Pero cuando existe ese ideal tan fuerte y no hemos resuelto la cuestión de que la dualidad va con nosotros, me imagino que los que estáis aquí básicamente reconocéis y asumís o asumimos todos que somos profundamente duales, ¿no? Que por un lado hay una parte divina, una parte solar, que es el alma, y una parte lunar involutiva, que es la personalidad. Esto me imagino que todos los que estamos aquí lo hemos solucionado ya, ¿no? Lo hemos reconocido. Pero el problema es que todos los que siguen una religión o una política determinada o una cultura, la civilización occidental, esa cuestión no la han resuelto todavía de que son duales. Hay por un lado el ideal excesivamente fuerte, muy aposentado, de que somos algo muy elevado, pero ¿hemos construido externamente algo sólido que lo demuestre? Todavía no lo hemos acabado de construir, pero es que esa dualidad de alma-personalidad se va a fusionar en el momento en que dentro de esa dualidad, alma-personalidad, nazca una conciencia, se manifieste un aspecto práctico. Y ese aspecto práctico, acordados que Virgo es el opuesto de Piscis, acabará sacando a la calle, a la conciencia popular, al pueblo, a la sociedad, un tipo de conciencia que exprese por un lado la dualidad de donde viene, la conciencia crística, y sea capaz de manifestarla. ¿Veis este triángulo qué bonito es? ¿Lo vemos? ¿Seguro? ¿La conciencia crística está despierta? ¿Hemos podido sacarla a flote? ¿Hemos podido hacer el trabajo de despertar interno o no lo hemos hecho todavía? ¿No? ¿Sí? El tema es que la jerarquía quiere, ni más ni menos, que manifestemos conciencia crística, que manifestemos sentido común, que manifestemos sentido del humor y que tengamos una conciencia clara de cuál es el propósito divino, de qué es exactamente el propósito divino. Pero no lo conseguiremos si la conciencia crística no se manifiesta. La conciencia crística, cuando se manifiesta, es sabiduría, es intuición. Una pregunta. El propósito divino, ni siquiera la jerarquía sabe lo que es. No. Entonces, ¿cómo vamos a Pero manifestar? a nosotros sí que, es que el propósito divino, a medida que va avanzando la conciencia, la percepción es mayor, pero para los humanos es precisamente esa conciencia interdependiente, que formamos parte de todo. Todo lo manifestado tiene un propósito. La gente suele decirse, sobre todo todas las personas que vienen a grupos de meditación, de esoterismo, de que ese tipo de conciencia interdependiente ya está en cierta medida desarrollada. Sí, lo está. Lo que pasa es que todavía puede mucho más el carácter del sexto rayo, el carácter cristiano de los grupos. Los grupos cristianos se han caracterizado siempre porque los miembros iban con la idea de recibir. En Acuario resulta que no se puede recibir nada, hay que dar. Solamente aquel que da y no pide nada es el que recibe para que pueda seguir dando nuevamente. Claro, el panorama cambia, es un paradigma diferente y intenta trabajar un rayo impar. No olvidemos que los rayos impares no funcionan igual que los rayos pares. Por eso va a costar muchísimo manifestar la mente, el trabajar el quinto rayo, cuesta muchísimo. Adaptarse a las circunstancias y tener una mente abstracta, el tercer rayo cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el sexto es muy potente. Entonces, como manifestamos lo más denso del segundo rayo, que sería el sexto, sería el ideal, la devoción, ¿por qué no nos damos cuenta de una cosa? Neptuno es un gran señor. Como regente jerárquico nos da una oportunidad maravillosa. En lugar de quedarnos con las aguas tradicionales, ¿por qué no nos acordamos de Sagitario, que es un signo de fuego, y manifiesta el sexto rayo? Sexto rayo en la Tierra sirve para todo. Es como el comodín que todo lo vale. ¿Por qué? Porque sin la devoción al ideal, sin ideales, uno no va a ninguna parte. ¿Conocéis a alguien que no tenga ideales? El que no quiere que su equipo gane la liga, o que le toque la lotería, o que su partido político haga esto, o que su actor favorito aquello, o quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. ¿No os parece que esos son ideales? Todos son ideales, ¿verdad?
La energía esa es necesaria, pero hay que tener la mente en su sitio y darse cuenta que esos ideales te ayudan en un momento. Pero si tú no pones en práctica esos ideales, ¿qué estás haciendo? Vas para atrás, retrocedes, te cristalizas. ¿Y qué estamos viendo actualmente con el sexto rayo? Se ha cristalizado. ¿Creéis que dentro de 50 años, o 30 años, o 40, habrá todavía estos grupos religiosos que hoy conocemos? Tal y como va yendo todo en estos momentos. Porque no solamente el mundo católico, en todo el mundo los templos están quedando vacíos, de todas las religiones. Bueno, allí es que se amenaza si no vas, pero si a la gente le das libertad, es decir, que dependan de su propia conciencia, hay demasiadas cosas atractivas en la vida, o sinceramente con una meditación que haga en casa es lo mismo que si fuera a un templo. ¿Te das cuenta de por qué se utiliza el miedo para trabajar a la sociedad? Se utiliza el sexto rayo, las energías, los ideales. Te van a quitar las pensiones, y te lo dice el que al final te las va a quitar. Te lo dice el que ya tiene un plan para quitar la pensión y luego encima soltar a la gente. Bueno, si tienes una casa en propiedad no te preocupes, pero con eso ya tienes bastante. Bueno, vamos a hacer. Y la gente se lo traga. ¿Sabéis por qué se lo traga la gente? Porque antes se ha pasado por el forro, se ha digerido o ha asimilado el mensaje dogmático de una fe y de un camino a la casa del Padre. Como no tenemos una mente discernitiva, porque los feligreses sabéis que se caracterizan por no tener una mente manifestada, ¿no? Por tener demasiada conciencia de masa. Cuando la conciencia de masa domina, ¿qué pasa con la conciencia crística? No se puede manifestar. O tenemos el quinto trabajo de Hércules asumido, la manifestación del yo soy, o no podremos llegar nunca al yo soy ese yo soy, que sería Acuario. ¿Lo vemos? ¿No? Es que si no tenemos el yo soy, el niño Dios no nace en nosotros en Virgo. Si no tenemos la vivencia del equilibrio, de la dualidad en Libra, el trabajo número 7 de Hércules, no podremos llegar a Piscis. Los 12 signos son 12 pétalos del corazón. Entonces aquí renunciamos a algo importante. ¿A qué? A la forma que tenemos de pensar, a la idea que tenemos de la divinidad, a la idea que tenemos del servicio, o hemos renunciado al cuarto reino porque hemos vuelto a la casa del Padre. La vuelta a la casa del Padre corresponde ni más ni menos que a la cuarta iniciación, al aratado, a la destrucción del vehículo causal efectuado por la imposición del cetro iniciático. Está ahí, llegará un día, ¿no? Algún día llegará. En esta no, mejor no, en la siguiente tampoco, pero mejor en la otra encarnación, quién sabe, la cosa que está ahí. Como no tenemos un referente claro de anteriores encarnaciones, tampoco nos podemos plantear la siguiente. Pero la cuestión es la que tenemos de incidir en una luna llena es lo siguiente. ¿Queremos ser fieles a la jerarquía y útiles en el trabajo a la jerarquía? Pues entendamos una cosa, o manifestamos la conciencia crística, que es lo más básico del signo de Piscis, a Júpiter, o realmente no estamos haciendo nada. ¿Me comprendéis o no? ¿Me explico? Vamos a quedar para el siguiente signo, para Aries, que es el gran festival del año, la Pascua, la renovación del compromiso con el Padre. ¿Vamos a quedar con la idea clara de lo que tenemos que trabajar? ¿Seguro? Primer rayo, Aries. ¿Qué planeta tiene Aries a nivel externo? Marte. ¿Qué rayo manifiesta Marte? El sexto. Marte no es un planeta sagrado. Por eso el cristianismo nació como nació, ¿verdad? Impetuoso, ¿verdad? Una energía muy querida por el Imperio Romano. ¿Entendemos por qué las energías juegan el papel que juegan en nosotros? ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? ¿No?
Has dicho que a través de las nuevas tecnologías se transmitirá más rápido el mensaje. De acuerdo. ¿Servirá para eso? Sirve para todo. Todo lo que sea comunicación, que es tercer rayo, en el fondo está manifestando el aspecto del primero. Y cuando se manifiesta de forma consciente en el plano físico, al final acabas comportando un nuevo orden, una forma nueva de comunicación, una nueva forma de presentación de un nuevo tratado, de un nuevo pacto con la divinidad. Y eso lo estamos viendo. Por eso el mundo conocido se desmonta cada vez más rápido, todo se simplifica, todo se sintetiza, y evidentemente lo que debemos de entender es una cosa: al final nos quedaremos solos. ¿Sabéis por qué? Porque las religiones, como las conocemos, no tendrán sentido para nosotros. Cada vez hay más gente, lo sabéis, ¿no? Dentro de los movimientos, de los grupos así espirituales, esotéricos, la religión organizada corresponde a una etapa. Hay que aprender lo que significan los mitos de las diferentes religiones para darte cuenta que nos están hablando de lo mismo desde diferentes perspectivas. Están hablando de que hay un creador, que somos una emanación divina. Eso hay que comprenderlo, pero el problema es que con la energía uraniana ya no nos vale repetir cada día en la Biblia, leerlo cada día. ¿Sois practicantes de alguna religión organizada, los que estáis aquí? No estoy criticando a nadie en concreto, ¿eh? Si la gente quiere leer cada día los salmos, que lo haga. No se trata de leer los salmos, ni las cartas de Pablo, ni las reglas de magia blanca, ni las estanzas de Sián, de la doctrina secreta, ni cosmogénesis, ni antropogénesis. Se trata de vivenciarlo internamente, de actuar como sí y vivir en estado contemplativo. Y eso solamente lo puede hacer uno, no hay que ir al templo. Por lo tanto, aquellos que hemos aprendido a meditar, la visita de un templo no nos aporta nada desde el punto de vista esotérico. Puede ser una colección de obra de arte muy buena, pero no es el mejor lugar para contactar con el alma. ¿Y sabéis por qué os lo digo? Porque los templos en la humanidad han servido ¿para qué? Para que los peregrinos se desahoguen, ¿verdad? ¿Y desahoguen por dónde? Por el plexo solar. Y cuando uno se desahoga por el plexo solar, ¿qué acaba dejando? Sus malos rollos, ¿verdad? Sus malas historias. Y cuando llega otro que es un poco sensible, ¿qué le sucede? Que se ahoga en ese ambiente. Por tanto, a la casa del Padre, si es que es verdaderamente la casa del Padre, no se va a soltar la problemática personal. Porque si uno manifiesta el alma, su propia problemática la tiene que asumir, la tiene que integrar. No rechazarla, reconocer que existe y sobre todo integrarla, transformarla, transmutarla y al final transfigurarla. Por eso todo va a cambiar, de hecho está cambiando todo. Dentro de 20 años, ya veremos, ¿eh? Pero es que es muy bueno, muy positivo. Muy positivo. El problema de las nuevas tecnologías está en un exceso de información. Y claro, con este exceso de información quiere decir que la gente va a tener que conocer. No, porque va a haber un grupo que está saliendo cada vez más que no lo va a tener en cuenta, que va a continuar a su historia de la vivencia crística, de la manera que lo puedan interpretar, y tanta información que la mayoría se sabe que es espuria, que no sirve para nada, que es negativa. Y es muy fácil. Antes el problema era, por ejemplo, editar un diario. Había que imprimirlo. Hoy en día no, todo es online. Es una tabla de Excel y puedes poner lo que te dé la gana. Y además muchos artículos, no sé si lo sabéis, no los redacta un periodista, ¿eh? Es un robot. Si es un programa informático, sabéis que muchas páginas web ahora cuando entráis, si queréis hacer alguna gestión, os pide que os identifiquéis y que no seáis un robot, porque os ponen unas preguntas y las tenéis que responder. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que hay programas informáticos que se dedican continuamente a invadirlo todo. Y esto es fruto de la tecnología. Pero claro, la tecnología, ¿cómo se puede contrarrestar de manera efectiva? Con la conciencia. Cuando llegan cierto tipo de mensajes, no darle cabida. No publicar ciertas cosas personales en el Facebook y menos aún opiniones hirientes. El problema añadido es que antes el mundo de la cultura estaba reservado no porque fuese así, sino porque había un grupo que no la entendía. El conocimiento nunca ha sido transmitible, asimilable así por contacto. No se te va a pegar el conocimiento ni la sabiduría, pero sí se te pueden pegar cosas que son negativas. Porque hay que hacer un trabajo interno. Lo que esto está sucediendo
en los grupos llamados espirituales o nueva era es que circula información de muy poca trascendencia. Y hay gente pues que no discrimina mucho y la da por real, y no lo es en absoluto. Nunca el camino a la casa del Padre fue fácil, nunca, ¿eh? Y no lo puede ser. Esto de que con desearlo uno lo consigue, hay que decir que no. Miremos qué somos en realidad cada uno de nosotros. Somos hijos del deseo, ¿verdad? Todos hemos pedido, ¿y cuál es la realidad que tenemos? Porque ya creo que podemos hablar con cierta perspectiva de cuando éramos jóvenes. Tenemos unas edades que ya pasamos el medio siglo, ¿no? Eso nos da para recapacitar, para recapitular, para reflexionar. Si no lo hemos hecho, hemos perdido el tiempo. Porque se trata de que cada día, cuando nos vamos a dormir, tener claro qué es lo que hemos hecho durante el día y hacernos la pregunta: ¿he manifestado el alma? ¿Me he manifestado como alma o se ha manifestado la personalidad? ¿Se manifiesta este de aquí arriba o este de aquí abajo? Si solamente se manifiesta este de aquí abajo, estamos perdiendo el tiempo. No olvidemos que cada día que pasa para nosotros es un día menos, no un día más, porque ya hemos pasado una barrera, ¿no? Se supone que el ascendente tiene que manifestarse, ¿no? ¿Conocemos el ascendente cada uno de nosotros? ¿Dónde lo tenemos? ¿En qué signo? Pues si no lo conocemos, hagámonos preguntas: ¿qué hacemos en el día a día o qué se nos da de una manera más normal? ¿Ha habido un cambio en los últimos 15 años o 20 que indique que el ascendente se está manifestando? Todo eso contribuye a que la conciencia crística se manifieste. Pero claro, si nunca nos hemos trabajado como almas, ni un día ni un minuto, no esperemos que a los 50 o 60 años el ascendente salga, porque no va a salir. No. No sé, hay un espacio de tiempo para poder hacer eso. ¿Hay un espacio de tiempo? Mira, mientras es joven. No se va a manifestar el ascendente, se manifestará precisamente el sol. Eso te va a acompañar siempre. Esa energía del sol la vas a tener, tu signo solar lo vas a tener siempre, por defecto. Por defecto constituirá tu forma en que los demás te van a percibir, tu personalidad. Se trata de que cuando uno transmuta esa etapa, al final, si el karma lo permite, que eso es mucho más complejo de discriminar, se manifestará el ascendente. Pero el ascendente no significa que todos sean flores y violas, ¿eh? Continuos reajustes a esa energía, porque igual hay un cambio radical con el sol. Y adaptarse a ese cambio es muy complicado, ¿eh? Y piensa que a medida que vamos tomando años, a partir de los 50, se sabe ya que aprender un idioma es muy complicado, porque las conexiones neuronales empiezan a fallar. Es que, bueno, el alma decide clarísimamente: oye, que me voy, y a lo mejor dentro de 30 años me voy. Y que empieza a desconectarse, ¿verdad? Lo que sabemos es que todas las ilusiones y esperanzas de jóvenes, como no las hemos cumplido, no hemos trabajado por tenerlas, nos han cortocircuitado las neuronas. ¿Qué nos enseñó Sócrates? A coger un pensamiento, elaborarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un filósofo muy famoso que hablaba de lo que es: tú haces una aseveración, la elaboras, una tesis. Hay otro punto de vista que es complementario, no contrario, que es la antítesis, y de los dos saco ¿qué? La síntesis, ¿no? ¿Cómo se llamaba el filósofo este? No, más tarde. Esto viene de la antigüedad, pero ¿cuál es uno? Sí, pero en la edad más reciente, ¿cuál creéis que lo sacó? Han hablado todos. Habló Descartes, habló Immanuel Kant, Rousseau, tal vez. Todos hablaron de lo mismo. Es decir, nosotros llegamos a la síntesis, ¿verdad? Pero tener un pensamiento al mismo tiempo, ver los dos puntos de vista o los que sean, si al final llegamos a una capacidad a sintetizarlo, acabamos expresando la conciencia crística de que hablaba, indica que nuestra conciencia está abierta. Si solamente vemos una de las facetas, nuestra conciencia no está abierta. A ver, hemos nacido en España, ¿verdad? ¿Creéis que en España hay realmente amor, segundo rayo? Y en España ni en ningún sitio, no te engañes. Bueno, Francia tiene Leo, es Leo, pero nosotros somos Sagitario y Capricornio.
Nuestro vehículo mental no está construido y debería ser un quinto rayo, porque tenemos una ciudad que se llama León. Por lo tanto, cabe entender que algo deberíamos tener. Pero como tenemos un vehículo emocional de sexto y una personalidad petrificada de séptimo, ¿qué nos pasa? El séptimo rayo, cuando no expresa el propósito divino, ¿qué está haciendo? Es el rayo que rige el reino mineral. Nos ha petrificado. Por eso, en esta península ibérica, cuesta tanto innovar. No es gratuito que Unamuno dijera que inventen ellos, ¿no? O viva los Pirineos, ¿no? No es gratuito. Son las energías que hay, y lo que la gente no entiende es que por haber nacido aquí, aparte de ser Acuario o Piscis, tienes los rayos de tu país, que eso no te los quita nadie, y eso es la losa karmática. Eso no quiere decir que por haber nacido aquí o allá seas una nulidad, todo lo contrario, que tienes que adaptarte a esa circunstancia, hacer una catarsis tremenda y darte cuenta que innovar aquí, por ejemplo, manifestar el séptimo rayo en España es un problema. Y ojo, que Barcelona no es el resto del país, ¿eh? Aquí las cosas son diferentes, ¿eh? No sé si habéis bajado mucho por la península ibérica, por lo que es para España, pero yo os invito a que lo hagáis, ¿eh? Ni antes ni ahora, ¿eh? Eso indica algo. Pero son las energías que tenemos. No podemos trabajar con otra cosa. Ahora se acerca la Semana Santa, ¿no? Estamos en Cuaresma, ¿verdad? El día 25, Domingo de Ramos. El día 23 es ni más ni menos que Domingo de Dolores. Bueno, Viernes de Dolores. Empieza oficialmente el tema, ¿no? Una parte de la sociedad ha vuelto a esos ritos. ¿Por qué? Porque lo que hay no lo entiende. Yo hacía muchísimos años que donde vivo no veía un Cristo por la calle. Y ahora 2 o 3 años, no era Semana Santa, un domingo por la mañana, tráfico cortado en el autobús, acto cultural. Bueno, ¿qué será? Y el acto cultural era un grupo de personas que llevaban un Cristo crucificado en la espalda, pero un Cristo inmenso. Dieron una vuelta por la plaza y lo volvieron a guardar. ¿Por qué creéis que se ha vuelto a esto? Porque el séptimo rayo tiene que romper muchísimos esquemas para que nos demos cuenta que por ahí no vamos con eso de las procesiones. Y el año pasado estuvieron toda una santa tarde hasta las 3 de la mañana, que yo lo sentía, por una calle cerca de mi casa, todo desde el pie por la tarde hasta las 5 o las 6 de la mañana del Viernes Santo. Y venga, y venga, y venga, alguna saeta que se sentía, etcétera, etcétera. Mira, eso ya no toca. Pero ¿cómo le explicas a una persona que es cofrade de una hermandad, cómo le dices que eso no toca? ¿Os sentís con valor para decirlo? Bueno, pero es que yo creo que también hay que respetarlos. Es que no se lo debemos decir, claro, ahí está el problema. Claro, si ellos tienen esa necesidad, es que están en esta etapa y lo tienes que respetar. Ahí está. El por qué nos tienes que preguntar por qué se perdió esa tradición y se ha vuelto a recuperar. ¿Por qué? Porque cuando uno da un salto a lo nuevo, tiene que tener muy claro quién da el salto. Es el alma que se quiere manifestar un poco más. Cuando es la personalidad, te caes al vacío. Como no sé a dónde estoy, me vuelvo a agarrar a lo anterior. Esta es la idea que persiste, el conflicto de intereses que persiste en un ser humano cuando tiene que tomar una decisión. Me he de separarme de esta mujer, he de separarme de este hijo, he de abandonar este trabajo, he de no sé qué. Y un día que toma la decisión, al cabo de un tiempo dice, pero ¿por qué no lo haría antes? Porque tenía miedo. ¿Y qué hacen muchos? Cuando dan el paso, se acobardan y vuelven para atrás, ¿cómo? Peor de lo que hicieron, porque ya renuncian a lo que habían conquistado, que era confianza en sí mismos. Cuando esto se pierde, ¿qué sucede? Uno vuelve para atrás, ¿no? Mira, yo he conocido gente que venía conmigo a lunas llenas y cuando se le murió un familiar directo, un pariente, un sobrino, un accidente de tráfico, un karma, la primera pregunta, ¿y por qué a mí si yo medito en cada luna llena? No volvieron más. Incluso sé de 2 que quemaron los libros. ¿Y esto qué indica? ¿Qué indica? Los libros. Los quemaron.
No han entendido No han entendido nada, porque estudiar teosofía implica que yo voy cambiando, no tener un montón de conocimientos, eso no sirve para nada. Es como si me decís, cada día recito 20 veces la gran invocación, ¿qué? ¿De carrerilla, como el rosario? No, hay que meditar en cada palabra, entonces sí que será un verdadero trabajo, pero eso tiene que ir acompañado de una correctación. Lo que nos ha enseñado a Piscis es que yo voy al domingo o el día que toca al templo, cuánto te quiero Señor, Señor, y salgo, oiga que me falta esto, no me molestes que estoy hablando con el Señor. A ver, si el Señor te está dando la oportunidad de manifestarse, ayudando a un necesitado. A ver, aquí también pasa en Barcelona, yo sé de gente, tuve la oportunidad de conocer a un captaire, que he estado muchos años en la calle, y él iba a una iglesia de la Bonanova, la hora que debe de haber en el paseo de la Bonanova, y allí cuando llegaban las fiestas de Navidad, pues la gente que iba bien acicalada, pues daba, ¿no? Y me contaba que algunos, pues daban limosna, y bueno, como perdonándote la vida. Cada uno se lava la conciencia como quiere. Cada uno se lava la conciencia como quiere. Pero que pensemos que la casa del Padre no es un templo construido modernista, precioso, ¿no? La casa del Padre es el corazón de cada uno. O realmente el corazón está abierto, o todavía tenemos necesidad durante siglos y siglos de ir a los templos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo? ¿En aras del servicio, del segundo rayo? Sí, seguro.